Hola, soy Sandra y en este video te enseño a tejer una bata médica para muñecas, ideal para dentistas, doctoras o cualquier profesional de la salud. Estos son los materiales que voy a usar en este proyecto. Los dejo en pantalla para que los veas en detalle. Usa los que tengas a mano, solo asegúrate que el hilo sea delgado para trabajar con este gancho o ajusta el gancho según el grosor de tu material. Y estos son los puntos y abreviaturas que voy a utilizar en este proyecto. Antes de comenzar a tejer, debo tomar la medida de la circunferencia de mi muñeca. Como las caderas es la parte más ancha de ella, voy a tomar esta medida. Con la cinta métrica rodeo sus caderas y me da un aproximado de 13 centímetros y medio. Voy a redondear esta medida a 14 centímetros, ya que debo dividirla entre 2 y con 7 centímetros me será más fácil trabajar. Elige la medida que te sea más cómoda según las medidas de tu muñeca. Con el hilo blanco no se aprecian bien los puntos en el video. Voy a usar un hilo azul para mostrarte mejor los puntos. Comienzo con un nudo corredizo. Luego haré cadenas hasta alcanzar la medida de 7 centímetros. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voy a verificar esta medida con mi cinta métrica para agregar o deshacer cadenas si fuera necesario. Como me quedó bien con 16 cadenas, voy a comenzar a tejer medios puntos. Los haré tomando la hebra trasera de las cadenas, que son estas lomitas que se ven por el revés de la tira de cadenas. Voy a insertar el gancho por la hebra trasera del segundo punto a partir del gancho. Giro un poco la cadena para que me sea más fácil insertarlo, ayudándome con la uña ya que el punto está más cerrado y será un poco más difícil insertar el gancho. Y hago el medio punto. Me paso a la siguiente hebra trasera de la cadena para hacer el segundo medio punto. Me paso a la siguiente hebra para hacer el tercer medio punto. Y continúo haciendo medios puntos sobre las hebras traseras hasta llegar a la última cadena. Si este método se te complica, puedes insertar el gancho por el centro de la cadena, como solemos tejer normalmente, sobre todo cuando estamos empezando y aún estamos aprendiendo. Con la primera fila lista, quiero mostrarte cómo queda el resultado al tejer sobre las hebras traseras. Se forman dos hebras en la base, lo que le da un acabado más bonito. Además, esto puede ayudarnos a definir mejor los puntos si queremos hacer una terminación diferente. Comienzo la segunda fila con una cadena y giro. Hago un medio punto sobre el primer medio punto en la fila anterior. Si lo deseas, puedes marcarlo. Y continúo haciendo un medio punto sobre cada punto de la fila anterior. 3, 4, 5 y así hasta llegar al final de la fila, completando 15 medios puntos. Las filas siguientes las haré de igual forma, 15 medios puntos por cada fila, hasta alcanzar la altura deseada para mi bata. Hice 22 filas y ahora voy a comprobar cómo le queda a mi muñeca. Coloco la pieza desde el cuello hacia abajo, por el frente y por la espalda para ver el largo que tiene. A mí me gusta así, por lo que la dejaré en 22 filas. Ajusta la cantidad de filas según el tamaño de tu muñeca y los materiales que estés usando. Esta pieza será la espalda de mi bata, así que ahora voy a comenzar a tejer el frente. Para ello voy a calcular dejando 3 puntos en el centro para el cuello. Como tengo 15 puntos en total, voy a calcular 6 a cada lado, colocando el marcador en el punto 7 y cuento en el otro lado de igual forma, colocando el marcador en el punto 7. Con los marcadores en el centro continuaré tejiendo la fila 23. Comienzo con una cadena. Giro y empiezo a tejer medios puntos. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Desde la fila 24 hasta la 46 repetiré 6 medios puntos en cada una de las filas. Estoy en la fila 46 y ahora voy a cortar y asegurar la hebra para tejer el otro lado. Voy a tejer en el mismo sentido que la otra pieza, así que debo comenzar por el centro. Retiro los marcadores, hago un nudo corredizo y cuento 1, 2, 3 y por el cuarto punto inserto el gancho y paso el nudo corredizo. Hago una cadena para asegurar el punto y giro. Y comienzo a hacer medios puntos. Voy a ir escondiendo esta hebra a medida que voy haciendo los puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el último punto hago el sexto. Desde la fila 24 hasta la 46 repetiré 6 medios puntos en cada una de las filas. Y este es el resultado. En total hice 46 filas, 22 para la espalda y el frente y 2 para los hombros. Voy a colocar esta pieza en mi muñeca para ver cómo le queda. Me gusta cómo le queda, así que ahora voy a hacerle las mangas a la bata. Para ello voy a medir la circunferencia del brazo de mi muñeca, que mide aproximadamente entre 6,5 y 7 centímetros. Ahora voy a colocar la cinta métrica lo más centrada posible para calcular esos centímetros en la pieza y hacer las mangas. De igual forma me guiaré por la cantidad de filas a ambos lados para que la manga quede lo más centrada posible en la pieza. Mientras estaba editando el video, me di cuenta que el grosor y el largo del brazo de la muñeca afectará el tamaño de la manga. Mi muñeca tiene un brazo bastante delgado y necesité tejer y deshacer varias veces hasta conseguir el ajuste perfecto. Como estarás haciendo esta manga para una muñeca diferente, tendrás que ajustar el número de puntos o las filas según el tamaño del brazo. Una vez que midas la circunferencia del brazo de la muñeca y coloques esos centímetros en tu pieza, intenta seguir la misma secuencia de puntos o una similar a la mía. Déjame saber en los comentarios si este método también te funcionó o si necesitaste tejer y deshacer varias veces para conseguir el ajuste perfecto para el brazo de tu muñeca. Después de mucho tejer, deshacer y volver a tejer, calculé 16 filas a cada lado de la pieza y coloqué el marcador entre las filas 15 y 16. En total verás 4 marcadores, 2 a cada lado de la pieza, señalando los costados donde irán las mangas. Ya tengo una manga lista y ahora debo repetir el mismo proceso para hacer la otra. Voy a verificar en el sentido donde comencé el tejido en la otra manga, para comenzar a tejer esta en el mismo sentido. La otra manga la comencé de la espalda hacia el frente, por lo que esta manga debo tejerla del frente a la espalda, para que me queden esas filas en el mismo sentido. Retiro el marcador, inserto el gancho donde tenía el marcador, hice un nudo corredizo pero olvidé grabarlo. Lo paso por el punto y hago una cadena para asegurarlo. En ese mismo punto voy a hacer un aumento de medios puntos. Hago el primero e inserto nuevamente por el mismo punto para hacer el segundo. Voy a marcar el primer punto que olvidé marcarlo. Voy a dejar libre este huequito de la fila y me paso a la siguiente para hacer el segundo aumento. Hago el primer medio punto e inserto nuevamente por el mismo punto para hacer el segundo medio punto. Dejo nuevamente el huequito libre y me paso al siguiente para hacer el tercer aumento de medios puntos. Hago el primer medio punto e inserto nuevamente por el mismo punto para hacer el segundo. Dejo nuevamente el huequito libre y me paso al siguiente para hacer un medio punto. Dejo nuevamente el huequito libre y me paso al siguiente para hacer un medio punto. Dejo nuevamente el huequito libre y me paso al siguiente para hacer un medio punto.
Dejo nuevamente el huequito libre y me paso al siguiente para hacer un aumento de medios puntos. Dejo nuevamente el huequito libre y me paso al siguiente para hacer un aumento de medios puntos. Y como he llegado al marcador, lo retiro y hago el último aumento de medios puntos, culminando esta fila con 15 medios puntos. Otra variante que puedes probar es hacer un medio punto por cada fila que tengas entre los marcadores. Comienzo la fila 2 con una cadena, giro y comienzo a hacer medios puntos, uno por cada punto en la fila anterior. Como hice 15 medios puntos en la primera fila, en esta debo hacer 15 medios puntos también. 3, 4, 5, 6 y continúo hasta llegar al final de la fila. De la fila 3 y hasta que alcancemos el largo del brazo de la muñeca, repetiremos la fila 2, 15 medios puntos en cada fila. En mi caso, hice 8 filas. La fila 9 es opcional. Hice 2 disminuciones en esta para que quedara más justa la manga en la muñeca. Te la dejo escrita en pantalla por si quieres hacerla también. Ya cerré un costado de la bata y te muestro cómo lo hago en el otro lado. Corté la hebra de la manga dejándola larga para coser con ella. La saco del punto y con aguja lanera voy a hacer un cierre invisible uniendo los dos lados. Paso la aguja por debajo de las dos hebras del punto de la esquina. Ajusto la hebra y luego la paso por el centro del punto de donde ella sale, como te muestro en el video. Voy a juntar bien las piezas tratando de que las filas que tienen como lomitas estén juntas e iré dando puntadas para unir estas piezas. Anudo la hebra con la del inicio y giro la bata. Se la coloco a mi muñeca para ver cómo le queda. Me encanta cómo va tomando forma. Con esta parte de la bata lista voy a hacerle un borde y el cuello de la camisa para que quede más prolijo el trabajo. Si lo deseas puedes agregar botones y ojales en este borde dependiendo del resultado que quieras lograr. Para ello voy a colocar marcadores en la fila 14, calculando de abajo hacia arriba. Giro la bata para comenzar por este lado. Hice un nudo corredizo pero olvidé grabarlo. Inserto el gancho por el punto donde está el marcador y paso el nudo corredizo. Hago una cadena para asegurarlo y comienzo a hacer medios puntos por todo el borde. Voy a hacer el primer medio punto por donde inserté el nudo corredizo. Iré escondiendo la hebra a medida que hago los puntos. Continúo haciendo medios puntos hasta llegar al inferior de la bata. Un medio punto por cada fila aproximadamente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. En el punto de la esquina voy a hacer un aumento triple, es decir, 3 medios puntos en ese punto, para darle forma y amplitud a la esquina. 1, 2 y 3. Y continúo haciendo medios puntos por toda la base, uno por cada punto. En la unión de las piezas también haré un medio punto. Y continúo haciendo medios puntos hasta llegar a la otra esquina, donde repetiré el aumento triple. Una vez haya hecho el aumento triple, continuaré haciendo medios puntos hasta llegar al marcador. Lo retiro, hago el medio punto y vuelvo a colocar el marcador en ese punto. Continúo haciendo medios puntos hasta llegar al otro marcador. Hice aproximadamente 84 medios puntos. Retiro el marcador y hago un punto deslizado en el primer punto. Y de esta forma me ha quedado este borde. Voy a colocárselo una vez más a la muñeca para ver cómo se le ve. A mí me gusta dejársela abierta. Si decides colocarle botones, deberás hacerle más vueltas de medios puntos y agregarle los ojales. Voy a hacerle ahora un borde para que simule el cuello de la bata. Retomo donde había hecho el punto deslizado y hago una cadena. Giro y hago un medio punto en el primer punto. En el siguiente punto voy a hacer dos medios puntos altos y un medio punto, todos en el mismo punto. Tomo lazada para hacer el primer medio punto alto. Tomo lazada nuevamente para hacer el segundo medio punto alto y en el mismo punto hago el medio punto. Me paso al siguiente punto y hago un punto deslizado. Me paso al siguiente y hago otro punto deslizado. En el siguiente punto voy a hacer un medio punto y dos medios puntos altos, todos en el mismo punto. Hago el medio punto, tomo lazada e inserto el gancho en el mismo punto para hacer el medio punto alto y tomo lazada nuevamente para hacer el segundo medio punto alto. En el siguiente punto hago un aumento de medios puntos altos. Hago el primero y tomo lazada e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. En el siguiente punto repetiré el aumento de medios puntos altos. Hago el primer medio punto alto e inserto nuevamente en el mismo punto para hacer el segundo medio punto alto. En los 11 puntos siguientes voy a hacer medios puntos altos, uno por cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el siguiente punto hago un aumento de medios puntos altos. 1 y 2. En el siguiente punto hago otro aumento de medios puntos altos. 1
y 2. En el siguiente punto haré dos medios puntos altos y un medio punto, todos en el mismo punto. Hago el primer medio punto alto, inserto nuevamente para hacer el segundo medio punto alto e inserto nuevamente en el mismo punto para hacer el medio punto. En los dos puntos siguientes haré puntos deslizados. Hago el primero, me paso al siguiente y hago el segundo punto deslizado. En el siguiente punto voy a hacer un medio punto y dos medios puntos altos, todos en el mismo punto. Hago el medio punto, tomo lazada e inserto en el mismo punto para hacer el primer medio punto alto. Tomo lazada e inserto por el mismo punto para hacer el segundo medio punto alto. Ya estoy en el marcador, voy a retirarlo para hacer mi última secuencia de puntos, que serán un medio punto y un punto deslizado o un cierre invisible. Te muestro las dos formas para que decidas con cuál quedarte. Hago el medio punto y luego inserto en el mismo punto para hacer el punto deslizado. Voy a colocarle una vez más la bata a la muñeca para ver cómo le queda con el cuello ya terminado. Me gusta cómo se le ve la muñeca, así que voy a cortar la hebra. Asegura el punto y esconde la hebra por entre los puntos con aguja lanera. Yo voy a deshacer el punto deslizado para hacer un cierre invisible. Paso la aguja por debajo de las dos hebras del punto, luego la inserto por el centro del punto por donde sale la hebra. Aseguro la hebra y la escondo por entre los puntos. Con la hebra asegurada y escondida entre los puntos, voy ahora a hacerle tres bolsillos. Para ello, comienzo con un nudo corredizo. Luego haré cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En la segunda cadena, a partir del gancho, voy a hacer mi primer medio punto. Me paso a la siguiente cadena y hago el segundo. Me paso a la siguiente y hago el tercer medio punto. Me paso a la última para hacer el cuarto medio punto. Comienzo la segunda fila con una cadena y giro. Y voy a hacer un medio punto sobre cada punto. 4 en total. Hago el tercero y en las dos últimas hebras hago el cuarto. La fila 3 la haré exactamente igual. 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Voy a rectificar el tamaño del bolsillo en la bata antes de cortar la hebra. Adapta las cadenas de inicio y la cantidad de filas de acuerdo al tamaño de tu bata. Voy a cortar la hebra dejándola lo suficientemente larga para coser esta pieza luego a la bata. Aseguro la hebra y repetiré estas tres filas para hacer dos bolsillos más. Con los tres bolsillos listos voy a coserlos en la bata. Lo coloco de esta forma e iré dando puntadas en ambas piezas hasta llegar a la parte superior. Dejaré libre la parte de arriba para que parezca un bolsillo real. Puedes pegar el bolsillo si lo deseas. Y así es como luce mi bata médica para muñeca profesional de la salud. Como puedes ver, los bolsillos parecen reales, perfectos para darle más realismo. Si tu muñeca es un poco más grande, puedes agregarle un estetoscopio o algún otro accesorio médico. Tengo un video donde te enseño a hacer el estetoscopio. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres verlo. Aquí puedes ver cómo luce la bata en esta muñeca personalizada. Hice la bata para una dentista y una doctora.
Los materiales que usé los puedes encontrar en mi perfil de Amazon. También te dejo el enlace en la descripción por si quieres echarle un vistazo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y dejarme un comentario contándome si te pareció útil o si tienes alguna sugerencia de videos que te gustaría ver en el canal. Muchas gracias por acompañarme y hasta un próximo video.